Lina, muchísimas gracias. ¿Me escuchan ahí? Muchísimas gracias a ti y a todos por este espacio tan, digamos, significativo y en el proceso del aprendizaje que es mutuo, no solamente pues de las personas que estamos aquí a través de la pantalla pues brindando una información, sino pues obviamente es un aprendizaje colaborativo en que todas las experiencias del sector joyero nutren esta información, nutren esta, digamos, gran labor que hacemos nosotros en nuestros hogares, en nuestras empresas, y de una u otra manera pues ayudan al proceso y al sector joyero a que se desarrollen mejores prácticas en los procesos productivos, a que se minimicen impactos en el ambiente y que de una u otra manera pues no se estigmatice el mismo sistema en cual nosotros pues contribuimos es con generar productos en el cual pues están enmarcados los sentimientos, están enmarcados unos momentos y la joyería es eso, ¿sí? Es cristalizar, es fabricar elementos de recordación para personas en la cual pues allí están simbolizados pequeños momentos, situaciones, un sentimiento, alguna presentación que se nos dé en las relaciones humanas y de una u otra forma pues eso es lo que simboliza la joyería. Y dado a eso pues una formación en procedimientos seguros de trabajo debe ser el inicio, porque pues obviamente no es la totalidad, pero debe ser el inicio para el cual nosotros en la actividad de la joyería tenemos que desarrollar buenas prácticas, tenemos que desarrollar actividades que sean coherentes con el proceso productivo y que no impacten negativamente a las fuentes hídricas, que no impacten negativamente al ambiente, al aire, que no impacten la salud de nosotros, de nuestros trabajadores, ¿cierto? Y que de una u otra manera la legislación en Colombia ya tiene cierta normativa para muchas empresas que nosotros tenemos que identificarla, reconocerla, leerla, contextualizarla y aplicarla al interior de nuestros pequeños talleres, de nuestras empresas, que de una u otra forma pues nos van a servir para estar como a la vanguardia y en el reglamento vigente de la normativa. Esto no solo aplica para Colombia, aplica para toda, digamos, Latinoamérica. Cada país tendrá su respectiva legislación en temas de riesgos laborales, en tema de manejo de sustancias químicas, en tema de minimización de impactos ambientales. Hay normativas internacionales que nosotros dentro de la joyería debemos aplicar también con el manejo de sustancias químicas. En el transcurso pues, de la formación también vamos a tener 3 invitados que están aportándonos en este proceso de construcción de este conocimiento, de fortalecimiento del sector joyero en Colombia y obviamente el sector joyero a nivel de Latinoamérica, desde México hasta la Argentina y ojalá pues sea en todo el globo para que podamos nosotros a través de nuestras prácticas evitar que se contamine más, evitar el uso de sustancias que sean corrosivas, reactivas, tóxicas, que impacten negativamente la salud de nosotros y que de una u otra forma estas personas que nos están acompañando en este proceso pues son expertos también, han trabajado en el sector joyero. Está Nora Ortiz, diseñadora, ella nos va a acompañar también en dos presentaciones en algún momento, en los cuales pues, nos va a hablar del proceso, los procesos productivos en la joyería, los impactos que generan también en el entorno del ambiente, también el rotulado de sustancias o la identificación para el rotulado de sustancias químicas que nosotros de una u otra manera trabajamos en nuestras pequeñas, nuestros pequeños talleres, en nuestras industrias. También vamos a hablar de la afectación de ciertas sustancias a la salud, de la normativa que existe a nivel nacional para las pequeñas empresas de 0 a 10 trabajadores. Va a estar el ingeniero Gabriel Guarín, que también él es auditor en temas de calidad, de salud y seguridad en el trabajo, que nos va a acompañar y pues nos va, digamos, a brindar parte de sus conocimientos en este proceso y esperamos pues aprender todos, ¿cierto? Esto sea para aplicar esos procedimientos en nuestro trabajo, en nuestros ambientes y en nuestros escenarios. Pues digamos, esta es como la invitación, la iniciativa pues desde la mesa sectorial de joyería. Entonces, Norita también, ella nos acompaña, nos va a acompañar pues Gabriel Guarín, como les decía, y también nos va a acompañar Luis Rojas, que él es un bombero, hace parte pues del cuerpo de bomberos voluntarios no recuerdo, de Tabio, Cundinamarca, perdón, de Tabio, Cundinamarca, y él nos va también a aportar una charla en el tema de manejo de extintores y el control pues de incendios que de una u otra manera pues vienen a jugar un papel
de mucho cuidado en nuestros pequeños talleres en los cuales nosotros estamos expuestos a riesgos físico-químicos por posibles incendios o explosiones que se puedan generar, ya que pues manejamos gases en pipeta, manejamos pues también a veces fuelles con gasolina, manejamos a veces otras sustancias que pueden generar pues explosión o incendio, ¿cierto? Toda esta situación que se presentan en nuestros talleres debemos controlarla, debemos ser cuidadosos, precavidos, debemos leer la norma y de una u otra manera este curso es prácticamente una inducción, una introducción para que las personas que han trabajado en la joyería y que tienen conocimiento de la joyería apliquen estos, digamos, lineamientos y, digamos, construyan esos instrumentos que en su taller les van a ayudar a gestionar y a tener, digamos, esos riesgos controlados y, digamos, minimizados y los impactos también minimizados en sus ambientes de trabajo. Eso delimita y muchísimas gracias pues a los asistentes, a los aprendices, gracias al sector joyero en Colombia, a los invitados y pues no sé qué más me presento. Mi nombre es Jorge Luis Hernández, yo trabajo con el Centro de la Industria de la Construcción de la Regional Tolima en Ibagué. En este momento estamos desarrollando un proceso de acompañamiento a técnicos en joyería armada y pues he trabajado con la institución aproximadamente hace unos 12 años, también he trabajado con el centro minero de la regional Boyacá, allí trabajé 6 años en el área de talla de piedras preciosas y de joyería, y también con la regional Distrito Capital, en la cual pues trabajé 4 años como instructor en la parte de salud y seguridad en el trabajo, se llama CISOMAC, creo que todavía recibe un nombre en algunos centros de formación de la misma manera, y pues obviamente también con la parte de diseño de mobiliario que nos ayuda a tener de pronto un acercamiento más a lo que son los puestos de trabajo que tenemos nosotros en nuestros ambientes y en nuestros talleres. Anita, muchísimas gracias, entonces vamos a iniciar, no sé si se tenga pregunta hasta ahora. Ahí ya estamos viendo. Sí, señor. Sí, señor. Nos autorizan grabar la sesión del día de hoy, 21/09 del 2020, de la formación aplicación de procedimientos seguros de trabajo, compañeros. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Sí, señor. Ahí estamos viendo, sí. Se fue la pantalla. Ahora sí. Por favor, los compañeros, que no vayamos a hablar todavía, entonces apagamos los micrófonos porque generamos interferencia. ¿Listo? Entonces, y también pues las cámaras. Gracias. Bueno. Perdón, profesor. Sí, señor. Estas presentaciones o diapositivas, ¿usted nos las va a compartir? Sí, señor. Al final de las sesiones, tranquilo que yo les voy a... Esas eran preguntas para antes del proceso, pero tranquilo que ya al final despejamos las dudas. Tranquilo, no se preocupen que sí. Bueno, entonces gracias. El contenido de la temática que nosotros vamos a desarrollar prácticamente pues abarca 5 conceptos, ¿cierto? Que la idea es que vamos a ir ampliándolos y vamos a ir, digamos, escudriñando en cada uno de esos conceptos qué otras cosas hay, ¿cierto? La denominación de aplicación de procedimientos seguros de trabajo pues no corresponde a otra cosa que las acciones que nosotros desarrollamos en nuestros ambientes de trabajo, ¿cierto? En el ambiente de la joyería. Allí vamos a encontrar a individuos, que los individuos pues somos nosotros, ¿cierto? Un componente que es el tema de salud,
Vamos a encontrar también pues algo que se habla y se ha venido hablando pues hace mucho tiempo a nivel internacional, que es la salud ocupacional, hoy denominada salud y seguridad en el trabajo, y obviamente también sus componentes como la seguridad industrial, la higiene industrial, la medicina preventiva y la medicina del trabajo. Adicionalmente, vamos a encontrar fuentes, que las fuentes pues están, digamos, ligadas allí en estos procesos productivos, en los cuales nosotros estamos vinculados directamente a través de las herramientas, de los equipos, de las máquinas, desarrollando estos procesos y entran a jugar muchas de ellas como fuentes a generarnos también posibles accidentes o posibles enfermedades, ¿cierto? Adicionalmente tenemos los riesgos están también allí implícitos, están allí escondidos, están ocultos, no los vemos, pero allí están presentes los riesgos. Hay muchos riesgos en los ambientes de trabajo. De una u otra forma, los riesgos juegan un papel de mucho cuidado a la hora de desarrollar procesos productivos en una industria. Adicionalmente, vamos a hablar algo de la GTC 45, que es la Guía Técnica Colombiana de Identificación y Valoración de Riesgos en los Ambientes. Es importante que más adelante ustedes tengan el tiempo, la disponibilidad de darle lectura a esta norma, a esta guía colombiana, que de una u otra manera puede haber una aplicación a nivel internacional en diferentes conceptos dentro de los ambientes, pero obviamente teniendo en cuenta la legislación de cada país, para el caso de Perú, para el caso de Brasil, de Argentina, de México, el lugar donde se esté desarrollando la actividad debe haber su normativa en temas de riesgos y de, digamos, aplicación para estas áreas. Adicionalmente, los procedimientos, pues como lo veníamos mencionando, son esos actos, ¿cierto? Es ese proceder, esa parte de cómo yo desarrollo las cosas, ¿cierto? Y ahorita pues ya vamos a afianzar mejor el concepto. Y finalmente los impactos en el ambiente, que los impactos pues son esos que se generan a través de esos procedimientos que nosotros desarrollamos cuando vertimos algunas sustancias químicas, cuando no manejamos bien los residuos, cuando generamos emisiones, ¿cierto? Esos impactos son los que van a generar todo ese deterioro en el medio ambiente y lo que van a generar también la parte de las sanciones. No solamente lo que yo genero, sino también lo que yo contribuyo a que se genere, ¿cierto? Cuando de pronto estoy comprando un metal que no está regulado por alguna entidad, que no tiene algún sello de certificación, pero de una u otra manera, eso es importante tenerlo en claro, que nosotros en Colombia tenemos una normativa que hay que aplicarla, que hay empresas que ya de pronto están con el tiempo viniendo, acogiéndose de pronto a la fuerza unos y otros de pronto con conciencia clara y sentida de los impactos que se generan estas aplicaciones. ¿Cuáles son esos conceptos? Aplicación es el empleo de una cosa o puesta en marcha en práctica de los procedimientos adecuados para conseguir un fin, ¿cierto? ¿Qué son los procedimientos? El método, modo de tramitar o ejecutar una cosa, ¿cierto? Seguro la gestión del riesgo, ¿cierto? Que es la práctica y la evaluación y control del mismo, que se ha desarrollado como un campo discreto de estudio y práctica, y el trabajo que es un trabajo que se denomina como un conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta. ¿Esa meta cuál es? Pues nuestros productos, nuestras joyas, ¿cierto? Solucionar un problema o producir bienes y servicios para atender las necesidades humanas. La joyería es la producción y comercio de joyas, ¿cierto? Producción y comercio de joyas. Esto es de productos realizados principalmente con metales preciosos y piedras preciosas. Aquí no está vinculado el concepto de bisutería, ¿cierto? Porque de una u otra forma podríamos decir joyería contemporánea vincula a otros materiales, sí, pero pues eso es una discusión de otro escenario. Joyería es prácticamente enfocada a diferentes tipos de materiales con unas características, digamos, implícitas en esos tipos de materiales que de una u otra manera se consideran preciosos para el caso de metales. También de una u otra cosa, para el caso de gemas se consideran raros, se consideran escasos, se consideran bellos, se consideran duraderos para el caso del concepto de gemas. Y adicionalmente, este concepto de joyería pues se extiende a ese lugar comercial donde nosotros de una u otra manera tenemos en exhibición nuestras piezas, nuestros productos que allí vamos a comercializar, ¿cierto? Entonces, esos son como los 4 conceptos con los que inicia nuestra formación, nuestro curso de aplicación de procedimientos seguros de trabajo, que pues obviamente enmarca toda la dinámica de lo que vamos a ver. ¿El individuo quién es? El individuo es esa persona, cada uno de nosotros que estamos allí sentados en esos puestos de trabajo, ¿cierto? Desarrollando nuestras actividades
diarias de fabricación de piezas de joyería, en las cuales pues nosotros de una u otra manera estamos expuestos a factores de riesgo y está en juego nuestra salud, ¿cierto? Hablamos de salud y ya ahorita lo vamos a ampliar el concepto. Hablamos también de trabajo, también vamos a ampliar el concepto y hablamos de productividad, ¿cierto? Nosotros en ese puesto de trabajo tenemos esos tres elementos, esos tres conceptos que juegan un papel, digamos, de desempeño muy importante a la hora de desarrollar nuestros productos. El concepto de salud lo tenemos que citar inicialmente pues de la primera entidad que es la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y el concepto de trabajo pues también está la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Prácticamente pues para la definición de salud en el caso de la OMS lo define como, en el caso pues obviamente ya ocupacional, vinculando salud ocupacional, el término ocupacional es la ocupación, es el trabajo, lo define como la promoción para mantener el alto grado de bienestar físico, mental y social, perdón, de los trabajadores en todas las condiciones y profesiones, en todas las profesiones, dice ahí. Ahí no está diciendo que solo para joyería, no está diciendo que solo para los metalmecánicos, no está diciendo que solo para los ebanistas, no está diciendo que solo para los soldadores, sino en todas las profesiones. La joyería es una profesión, ¿cierto?, que viene de mucho tiempo atrás y nosotros de una u otra manera estamos allí inmersos en esa definición que evita el desmejoramiento de la salud causada por las condiciones del trabajo, ¿cierto? Esas condiciones se refieren prácticamente a que debemos mejorar las situaciones del escenario del ambiente para que se prevengan y para proteger a los trabajadores de resultantes agentes nocivos que se puedan, digamos, enfermar, contagiar, ahora con el tema pues de las enfermedades en riesgo biológico que están, digamos, en un pico alto, y de una u otra manera adoptar actitudes, ¿cierto?, psicológicas para adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su trabajo. Esa es como la definición en temas de la OIT y la OMS de relación de la salud y del trabajo. Aquí en esta imagen ustedes pueden observar que prácticamente la chica que está haciendo ahí está haciendo un proceso, nosotros lo vemos muy normal, ¿cierto? Pero allá hay una serie de elementos en esas imágenes que ustedes, si se pusieran los ojos de supervisores, identifican unos de pronto procedimientos inadecuados, pero que son condiciones actuales que se desarrollan, ¿cierto? Vemos de pronto que hay un briquet en la parte de arriba, ¿cierto?, que de pronto no debe estar ahí en ese procedimiento. Vemos de pronto que hay una serie de herramientas adicionales, ¿cierto? Vemos que de pronto no hay 3, 4, de pronto hasta sí 4, la tapita amarilla no salió ahí bien, contenedores donde prácticamente está tres contenedores donde hay prácticamente la misma sustancia química, y de una u otra manera son situaciones que nosotros a veces permitimos que pasen en nuestros ambientes de trabajo. Esto no solamente pasa en Colombia, esto pasa en muchas partes y en muchos rincones del planeta, donde nosotros pues podemos observar también nuestros puestos de trabajo de esta manera, ¿cierto? En los cuales pues allí convergen materias primas, convergen insumos, convergen herramientas, convergen materiales que obviamente no hacen parte, digamos, de ese proceso, pero que de una u otra manera en nuestro ser creativo, en nuestro ser de pronto de querer incorporar nuevas materias primas, que no es malo, pero sí es de tener un control y una organización en ciertos materiales, en estos lugares, es importante pues hacer un proceso de clasificación, y más adelante vamos a ver con la implementación de las 5 S cómo juega un papel importante este tema de la organización. Estas son imágenes que ustedes pueden ver, de pronto se les parecerá a algunos a la mesa de trabajo, uy, ¿cómo hizo para tomarle la foto al puesto de mi trabajo? O otros dirán, no, mi mesa de trabajo no es así, ¿cierto? Son imágenes que las podemos descargar, se descargan de internet, las tomé, no tuve de pronto un joyero dice, no, no me le tomé foto a la mesa de trabajo porque estoy haciendo un diseño exclusivo y de pronto me lo copian, me lo plagian, pero no, yo le estoy tomando una imagen o estoy recopilando una imagen de los puestos de trabajo, de la organización. Bueno, no sé si es organización, ¿cierto? Cada quien lo define a su manera y de pronto son hábitos, son maneras a los que nos hemos acostumbrado a trabajar, ¿cierto? Pensamos a veces que esto está bien porque, bueno, tenemos cercanía a las cosas, pero
esa cercanía la podemos organizar, la podemos direccionar de una mejor manera en nuestros ambientes de trabajo. Aquí también vemos imágenes de cómo son las condiciones actuales. ¿Qué pueden visualizar acá de este proceso? Miren este señor donde está pues desarrollando las actividades. ¿Qué opinan de su postura? De cómo está desarrollando las actividades. ¿Qué opinan del proceso que se está haciendo arriba de ese baño? ¿Qué opina el señor en la imagen, en la parte de abajo de lo que está haciendo? ¿Qué opinamos ahí al respecto? ¿Qué pasa? Ahí. Comenzando, maestro, el primero, el del señor, esa postura, pues no durará uno, digamos, si yo la practicaría, no duraría 5 minutos desarrollando un trabajo ahí, que se cansaría mi cuerpo. La segunda veo que está manipulando algo de líquido, que es el químico, y no tiene, digamos, guantes de protección, si llega a ser un ácido nitrato, bueno. Y la tercera, la verdad, pues no alcanzó a avisar bien, pero creo que está bien organizado, es que no alcanzó a avisarla muy bien. Porque se ve atrás en un fondo, creo que está bien organizado el taller, no sé. Bueno, esa es mi humilde opinión. Bueno, listo. ¿Alguien más? La posición del primero, el uso inadecuado sin guantes en la segunda, y en la tercera no usar los implementos como son los delantales. Bueno, ¿algo más? Sí, a nivel postural, pues ambos donde dice, pues el primero tiene una postura pues inadecuada, fuera de eso no tiene protección. Y pues también aquí en donde el señor está sentado pues inapropiadamente, no tiene todas las herramientas en desorden y las tiene pues solo al alcance, pero no en una forma organizada. Y aquí en la tercera pues no utiliza elementos de seguridad como los guantes. Cuando se maneja químicos o voltajes, se tiene que manejar pues también ese tipo y pues aquí tampoco tiene adelantar. Son varias cosas que... Correcto, entonces veamos pues que esto no es ajeno a lo que hemos visto. Sí, adelante. Sí, adelante. No, perdón, que veo otra cosa y es que pues la imagen sugiere, no sé, esa imagen pareciera como de algún taller en la India, en esas zonas, en esas regiones, en donde pues son culturas diferentes a la occidental. Claramente son culturas en las que están enseñados a este tipo de posturas físicas poco habituales. No tienen el promedio de peso que tiene la población occidental. Ellos pueden poner la rodilla en la oreja, como se ve ahí en la imagen. Entonces, es más el tema cultural. Claramente, pues es una postura que no sigue los lineamientos de riesgos ergonómicos. Pues el puesto no está adecuado a la labor que está realizando, claramente. Sin embargo, como el tema es cultural, pues para ellos, en la parte de atrás, como decía la otra persona, el otro compañero, se ve algo de orden en la medida en que pues están sus herramientas ubicadas, colgadas, etcétera, pero pues directamente sobre el puesto de trabajo sí está pues terrible. En la otra escena pues está haciendo como, no sé, como un baño, algún manejo de sustancias químicas, como una electrólisis, alguna cosa así, o no se ve uso de elementos de protección adecuados para ese riesgo químico. La Correcto. imagen de abajo, en este caso, es la que más está usada en la medida en que, aunque no tiene una ropa adecuada para el trabajo, no es clara la tarea que está haciendo, pero sin embargo, pues la silla y la postura que tiene, pues de algo ofrece unas condiciones ergonómicas mejores que la imagen, que la otra imagen. Correcto, listo, compañeros. Bueno, entonces nosotros veíamos ahí en la imagen anterior, ¿estamos viendo ahí? Qué pena. No sé si ¿escuchan ahí? Sí. Se ve bien. Sí se ve. Ahí. Bueno, entonces nosotros veíamos ahí varias cosas, ¿no?
que de una u otra manera no se diferencian a algunos escenarios que de pronto hemos visto, como quien dicen por ahí. Le cuento la historia, pero pues me reservo el nombre del santo, el milagro, pero me reservo el nombre del santo. Entonces, pasan situaciones hasta en nuestros mismos ambientes de trabajo, ¿cierto? Los cuales nosotros permitimos y de pronto a veces tenemos la excusa, no, es que yo no barro mi taller porque es que tengo oro y tengo metales, pero pues puedo generar otras dinámicas diferentes para poder hacer la recolección de estas materias primas sin tener pues que recurrir al tema del desorden, al tema pues de generar también condiciones inadecuadas y de mal aspecto y obviamente que generen posibles enfermedades también. Entonces esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué son las condiciones de trabajo? Las condiciones de trabajo dice que comprenden dos factores con influencia directa sobre el estado de la salud de los trabajadores. Los dos factores son el ambiente de trabajo y la forma de organización y control del trabajo, ¿cierto? Estas dos tienen relación directa con la actividad económica y la ocupación específica del trabajo. ¿Ustedes conocen cuál es la actividad específica de nosotros, la actividad de nosotros a nivel nacional? ¿Cuál es? ¿Qué número es? ¿La actividad principal? No. Los que tenemos empresa, los que tienen empresa, taller. ¿No recuerdan? Eso. Ahorita más adelante la vamos a ver. ¿Sí? Fabricación, la 3210. 3210, listo. Entonces la mayoría son la 3210, listo, correcto. Pues, para el caso de Colombia, ¿no? Obviamente para el caso de otros países será otra situación. ¿Qué es el ambiente de trabajo? Pues el ambiente de trabajo dice que es ese conjunto de aspectos físicos existentes en el lugar, puesto de trabajo, tales como distribución de las instalaciones, áreas de trabajo, presencia de muebles y o equipos, condiciones de iluminación, ventilación, ruido, presencia de agentes nocivos químicos o biológicos, etcétera. Ese prácticamente es nuestro ambiente de trabajo. Son todos esos aspectos que están allí inmersos, ¿cierto? Que nos pueden generar una enfermedad, ¿cierto? Que nos pueden afectar la salud y que obviamente están encerrados en esos espacios estas situaciones. ¿Cuál es la actividad que hay que desarrollar para ambiente de trabajo? Entonces, la actividad, elaborar un plano del taller según las especificaciones. Entonces, esa es una primera tareita que hay que ir viendo. Cada uno de ustedes, allá en sus casas o en sus talleres, los que tengan la posibilidad de tener los espacios destinados para su taller, los que no tengan taller, pues sencillamente podemos idearnos, podemos imaginarnos cómo sería ese taller posible que yo quiero tener, ¿cierto? Vamos a elaborar un pequeño plano en el cual pues vamos a generar una serie de elementos que ahorita ya más adelante se los voy a decir, que están inmersos en ese plano, ¿cierto? Allí se pueden ir identificando los espacios, las dimensiones. Es importante conocer eso. ¿Por qué? Porque un ejemplo, yo digo, no, es que yo voy a montar mi empresa de joyería en el centro comercial, no sé, Pepito Pérez, y voy a buscar un local. ¿Yo cómo sé cuál es la medida de ese local si no conozco las dimensiones, la cantidad de equipos aproximados, las áreas? O sea, si no conozco qué es, con qué es lo que cuento, ¿cómo voy a saber cuál es la medida del local? ¿Cierto? ¿Cómo voy a saber, uy, ese local de 2 metros por 2 metros sí me cabe todo y entonces metemos una mesa de un joyero encima de otro? No importa, y nos acomodamos, ¿cierto? Y la norma nos la pasamos por la galleta, ¿sí? Y ahí después vienen las situaciones. Pero bueno, eso, la idea es que va a cambiar a partir pues, de la información que estamos utilizando acá. Las formas de organización y control del trabajo pues comprende aspectos como duración de las jornadas de trabajo. Para el caso de Colombia, la jornada de trabajo está máximo de 48 horas semanales, ¿cierto? Esto pues establecido en el artículo 23 del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Y obviamente también la división de las tareas. La división de las tareas no es una cosa nueva, eso viene pues desde el neolítico, desde la revolución industrial, en el cual pues el hombre se especializaba en varias actividades. El ritmo de trabajo es el tiempo necesario para realizar una determinada tarea. Estudio de tiempo realizados por Frederick Wilson Taylor y el estudio de movimientos por Frank y Lillian Gilbert. Estos son autores que contribuyeron, digamos, de una información y un bagaje investigativo muchísimo en el tema del ritmo de trabajo. A veces nos preguntamos, ¿cuánto le tenemos que pagar a tal empleado? ¿Cómo le pagamos? ¿Cómo lo contratamos? Entonces, vea pues que ya hay muchas maneras en las cuales ustedes, cada uno de las personas que han trabajado en la joyería, puede decir, oiga, yo puedo saber que yo en determinado tiempo elaboro tantas piezas de joyería y me demoro tanto, ¿cierto? Yo ya puedo más o menos tener un estándar de cuánto, un ejemplo,
me demoro fabricando un par de argollas de matrimonio, planas, media caña, como las quieran usted llamar, un anillo de compromiso con ciertas especificaciones, yo ya más o menos me puedo aproximar a cuantificar un tiempo, ¿cierto? Entonces yo a partir de esa cuantificación yo ya puedo decir, listo, ya le puedo a esta persona, tiene que más o menos generarme una productividad mensual de tantas unidades de estas piezas, ¿cierto? Porque yo ya con la experiencia que tengo en puesto de trabajo, desarrollando actividades productivas, pues puedo tener como ese bagaje. Otro aspecto importante es la variedad o monotonía de las tareas. La variedad o monotonía de las tareas, pues son, digamos, depende de las operaciones, ¿cierto? Las operaciones son esas pequeñas microtareas o actividades que nosotros desarrollamos al interior de cada proceso productivo. De una u otra manera, más adelante, vamos a ver un pequeño trabajo que vamos a hacer respecto al proceso productivo que allí desarrollamos. Líneas de producción, frecuencia. Cada actividad en joyería también a veces tiene su técnica, su manera de hacer las cosas, y de una u otra manera allí están inmersas ciertas actividades que nosotros relacionamos a los productos, como en el caso pues de la joyería casting, como en el caso del armado, como en el caso pues del modelado 3D o prototipado 3D, que hoy digamos está jugando un papel importante en la fabricación de piezas de joyería a nivel mundial. Jornadas nocturnas, esto está pues también contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo para el caso de Colombia. Horas extras también está allí. Estilos de mando, hay 7, 8 estilos de mando definidos: directivo, autocrático, participativo, democrático, delegativo, transformacional, transaccional, o lifestyle, dejar hacer, empowerment, empoderamiento, dirección por valores. Revisión y control de actividades. Aquí en la parte de revisión y control de actividades prácticamente es el conocimiento del trabajo. Es importante que un supervisor o una persona que está supervisando a la parte productiva, ¿cierto? A los operarios, conozca el trabajo, ¿cierto? Que sepa hacer los productos, que conozca los procedimientos que se desarrollan al interior de los talleres. Conocimiento de sus responsabilidades. Habilidad para instruir, habilidad para mejorar los métodos y habilidad para dirigir, ¿cierto? Entonces, esto es importante. Actualmente, digamos, por el tema de la pandemia, salió un decreto que es el 770 del 2020, en la cual pues se hace una modificación de la jornada laboral. Acá hablábamos de 48 horas semanales, obviamente contemplando 8 horas diarias de lunes a sábado, pero pues ya en este decreto se hace una modificación en las cuales usted puede desarrollar las 48 horas en 4 días aproximadamente. No, o sea, se aumenta el día, las horas de trabajo de 8 horas diarias, se aumentan para poder usted, pues, digamos, desarrollar toda su carga laboral, de acuerdo a la modificación de ese decreto para el caso de Colombia, ¿cierto? Eso se desarrolló, digamos, en este momento por la situación de la pandemia. Pero bueno, la salud, que es ese bienestar que nosotros tenemos como personas, como seres humanos, y la parte ocupacional, que es ese trabajo, ese desarrollo de la joyería, ¿sí? Ahora, pues digamos, en términos actuales se entiende como seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? La seguridad es toda esa prevención, toda esa dinámica que nosotros tenemos en cuenta a la hora de desarrollar nuestros, digamos, actividades, nuestros procedimientos en nuestros ambientes de trabajo. Y esa salud es ese resguardo de nuestro bienestar, de nuestro estándar de calidad de vida, desde los trabajadores, desde nuestros empleados, desde nuestros acompañantes en los espacios y ambientes en los cuales nosotros desarrollamos actividades. El primer documento que es importante conocer es la Ley 1562, véanla, que no es tan antigua, es del año 2012, se ha venido, pues, digamos, actualizando en ciertas cosas estas normativas. Esta ley define el concepto de salud y seguridad en el trabajo como la prevención de lesiones, enfermedades causadas por las condiciones del trabajo y la protección y promoción de la salud de los trabajadores, y tiene por objeto mejorar las condiciones, el manejo en ambientes de trabajo, así como la salud en el trabajo, conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La ley 1562, a las personas pues, que también están en el grupo, igual ahorita hacemos al final la recolección de los correos, yo les envío a las personas que están, digamos, en la formación, les enviaré toda la documentación que estamos desarrollando. La salud se afecta por accidentes y enfermedades laborales. Entonces, la salud, obviamente, el bienestar de nosotros se puede afectar por accidentes también, ¿cierto? ¿Y un accidente qué es? Un accidente es un suceso repentino
que es por situación, dice el término sobrevenga, por causas o condiciones del trabajo, es por una situación del trabajo, ¿cierto?, que nosotros desarrollamos en nuestra actividad, llámese en un proceso de fundición, llámese en un proceso de pronto de recubrimiento de metales, ¿cierto?, llámese en una exposición a sustancias o agentes químicos, llámese un riesgo mecánico en el tema de brillo o de pronto, bueno, en algún equipo, alguna herramienta, máquina que me pueda generar un daño a la salud o afecte pues mi integridad física, ¿cierto? Dice también que se presenta durante la ejecución y órdenes del empleador o contratante para una labor bajo la autoridad y fuera del lugar de las horas de trabajo. Entonces, un accidente de trabajo para el caso en Colombia, bajo la ley 1562, es considerado cuando yo estoy dentro de mi área de trabajo y estoy siguiendo órdenes de mi superior, ¿cierto? La persona que me contrató y me dice, vaya fulanito, vaya Juan, vaya Jorge, vaya Pedro, hágame un favor, hágame, brílleme estas piezas o sóldeme estas piezas, y ahí se presenta la situación, en ese escenario, en ese lugar de trabajo. Igualmente dice que, digamos, el accidente de trabajo se considera cuando hay traslado cuando hay traslado digamos, del personal hacia lugares en los cuales por lo menos una empresa puede generar el servicio de transporte a sus empleados, ¿cierto? O hay una empresa que paga alguna ruta y el desplazamiento de estas personas del trabajo a la casa, digamos, lo paga la empresa y se genera un accidente, Dios no lo quiera que se pueda presentar, ahí también se genera un accidente de trabajo en el cual esa persona iba con su diario, su actividad diaria a desempeñar las actividades, digamos, laborales ese día. Seguidamente también se genera un accidente de trabajo cuando de pronto en algunas empresas, esto no aplica para el caso de joyería, porque pues en el caso de joyería no creo que hayan empresas con sindicatos, pero bueno, puede que me equivoque, de pronto alguna empresa grande, en el caso de empresas en el Perú o en Ecuador, que de pronto tengan alguna función sindical, empresas que de pronto fabrican joyería digamos, con materiales industriales, como el tema de aceros y otros tipos de materiales, puedan tener esta situación, pero en el cual también ese ejercicio, esa función sindical es un permiso que obviamente la empresa le permite y que se pueda generar una situación que pueda afectar, ahí también se puede considerar accidente de trabajo para el caso de Colombia. De igual manera, pues dice que son accidentes de trabajo cuando una persona representa a su empresa en actividades recreativas, lúdicas, deportivas o culturales. Es decir, que las empresas de joyeros de Antioquia o las empresas de joyeros de Bogotá organizaron un campeonato de voleibol, de fútbol, de baloncesto, de tejo, del deporte que quieran, y desarrollaron este campeonato y mandaron a sus empleados a representar su empresa para esta competencia. Allí sufrieron un accidente, una caída, una fractura, una lesión, y de una u otra manera eso también se considera como accidente de trabajo para el caso de Colombia. Tenemos allí también que cuando hablamos de accidente hay también situaciones que se presentan como incidentes. Los incidentes de trabajo son situaciones que a veces nosotros conocemos como ese casi me quemo, casi me golpeo, casi me saco un ojo, casi me golpea el mazo, casi me caigo, casi incendio el taller, casi se explota, casi me electrocuto, casi me inhalé ese humo, se me cayó el ácido, dejé el gas abierto, fundí pirita. Empezamos a hacer una serie de cosas en los talleres porque por desconocimiento, por de pronto querer explorar ese espíritu creativo que tenemos en nuestro interior, en la parte, digamos, de querer saber cómo se comporta X o Y situación, eso es innato en los seres humanos, podemos generar esas situaciones como incidentes, que esos incidentes con el tiempo se pueden convertir en accidentes, ¿cierto? Y a veces pues lo tomamos de una manera jocosa, ¿no? Así como el muñequito del meme que vemos ahí, ¿sí? Esto lo tomamos de manera jocosa. Entonces un incidente es definido como un acontecimiento no deseado bajo las condiciones ligeramente diferentes que podrían generar lesiones al trabajador
o daños a equipos, herramientas y materiales. ¿Alguien va a opinar algo por ahí que escuché una voz? Bueno. Los accidentes laborales o los accidentes en el trabajo prácticamente pues se generan casi siempre por la negligencia, pues inicialmente pues de la empresa, porque obviamente nosotros detrás de las empresas, ¿quién están? ¿Quién está detrás de las empresas? Las personas, ¿no? Las personas, nosotros estamos detrás. Una empresa se llama, no sé, Joyas, El Zafiro, Joyas, bueno, La Fortuna, como quieran ustedes tener en su mente el concepto de una empresa, el nombre, pero cada empresa pues tiene una estructura organizacional, ¿cierto? Y allí se debe manejar varias cosas a nivel de su concepto empresarial. Los accidentes de trabajo prácticamente se generan por incumplimiento de las normas de seguridad y nosotros en Colombia en algunos talleres que sé que pronto no sobrepasan a 5 trabajadores, algunos, otros de pronto tendrán la fortuna de tener más personas empleadas, estamos a veces desconociendo la normativa nacional y queriendo decir, no, pero es que no hay nada para joyería, pero es que no sé qué, y solamente nos, digamos, nos quejamos o nos vemos afectados es cuando ya las cosas pasan, cuando ya nos multan, cuando ya nos sellan, cuando ya se accidenta la persona, cuando ya nos enfermamos, cuando nos demandan, cuando sí. Cuando pasa toda esa situación, hasta que no pase toda esa situación, no tomamos como en cuenta todo ese texto que mucho tiempo hace que se escribió y mucho tiempo hace que está normalizado, que obviamente nosotros tenemos que aplicarlo, ponerlo en práctica dentro de esos espacios, dentro de esos escenarios de trabajo. ¿Qué implica, digamos, la minimización o digamos lo que implica los accidentes de trabajo? Obviamente implican perjuicios económicos, gastos médicos, gastos morales, gastos actuales y futuros, porque pues obviamente los empleados pueden demandar con el tiempo, ¿cierto?, por alguna afectación en pérdida de capacidad laboral, incapacidad de trabajo parciales, totales o absolutas, ¿cierto? Para el caso en Colombia tenemos la Ley 100, que habla, digamos, en esos términos. Pérdidas salariales, obviamente nosotros, independientemente que nuestro trabajador o nosotros nos hayamos accidentado y lesionado, la empresa pues está en la obligación de asumir nuestros pagos mensuales de salario. Obviamente un porcentaje, no la totalidad del 100%, pero sí un porcentaje en el caso que tengamos afiliado a salud y seguridad, al Sistema General de Salud y Seguridad Social, a nuestro trabajador, a nuestro empleado, o viceversa, ¿no? Que estemos nosotros, digamos, afiliados por nuestra empresa, por nuestro patrono. Adicionalmente, requiere atención sanitaria, perjuicio estético, en el caso, pues, de un accidente por quemadura, ¿cierto? Y otros problemas, pues, económicos. Adicionalmente, todas estas situaciones se presentan como accidentes en el trabajo y que nosotros a veces, digamos, no los tenemos en cuenta, pero que están allí. ¿Cómo se investigan los accidentes? Entonces, ¿yo cómo sé que una persona sí se accidentó en ese lugar y de pronto me diga, no, es que imagínese que yo estaba en su taller haciendo no sé, la producción de pendientes que usted me envió y yo me accidenté, me cayó este ácido, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros tenemos varias, digamos, maneras en Colombia y obviamente en varios países. Cada compañía, en el caso de las aseguradoras, en el caso de Colombia se llaman las ARL, no sé de pronto en otros países cómo sería el término, pero serían aseguradoras de riesgo, no sé, nombre adicional. Tienen sus métodos, sus maneras de hacer esa investigación de accidentes e incidentes en los escenarios de trabajo. Prácticamente en esta imagen tenemos pues un modelo de lo que es la pirámide de Beers. La pirámide de Beers es prácticamente un estudio que se le hizo más o menos a 1.750.000 accidentes, ¿sí? En el cual se concluye que prácticamente de 600 incidentes o cuasi accidentes que no se producen en el año, son, digamos, de toda la totalidad del estudio, 600 son incidentes o cuasi accidentes, o sea, que se van potencialmente a convertir en un accidente, pero que no producen ni lesiones ni daños. Que del 30%, digamos, de todo ese estudio o esa unidad de 30 son accidentes, daños a materiales a la propiedad. Entonces, a veces, ¿qué pasa? En los ambientes de trabajo, a veces nosotros estamos desarrollando actividades como soldar, ¿cierto? Y dejamos los sopletes accionados, los puestos de trabajo son con material como maderable, ¿cierto? Se queman los puestos de trabajo,
eso está generando, pues, uno, daño del puesto de trabajo, dos, está generando, pues, una cantidad de gases tóxicos para nosotros, ¿cierto? Que nosotros, pues, nos lo estamos inhalando, y tres, pues, está, pues, obviamente deteriorando el ambiente de trabajo, está generando unas malas prácticas inadecuadas que no deben ser. Y a veces nosotros pensamos que cuando vendemos un producto, una pieza de joyería, tenemos una rentabilidad total del 100%, pero tenemos que coger esa ganancia y dividirla en varios factores que más adelante los vamos a hablar. Accidentes con lesiones menores e incapacidades, aproximadamente 10 de cada 600, y accidentes con lesión o incapacitante o deceso, una pues de cada 600. Eso prácticamente es como un modelo que la idea es que se tenga en cuenta para que nosotros, dentro de nuestros ambientes de trabajo, en nuestros pequeños talleres, dentro de nuestras empresas, esos tales incidentes que nosotros los vemos como menores, los empecemos a ajustar y que ya no se vuelvan a presentar, ¿cierto? Esas situaciones en las cuales soldamos y tenemos el briquet o la mechera al lado, ¿cierto? Porque se puede generar una explosión. Esas situaciones cuando vamos a fundir y no utilizamos guantes, ni caretas, ni peto de carnaza, cuando no utilizamos botas de seguridad, cuando no utilizamos el overol o, digamos, la vestimenta adecuada, cuando no utilizamos las mascarillas o el protector de vías respiratorias, que ese es el término técnico, protector de vías respiratorias o buconasal, no tapabocas, ese término no se utiliza porque, pues, imagínense, es un término coloquial que se dice que hoy por hoy, pues, lo hemos escuchado por lo menos en Colombia, hasta en los noticieros. El término es protector de vías respiratorias o protector de vías buconasal, en el cual, pues, nosotros aislamos esos agentes, aislamos todo ese material particulado que está disuelto en el ambiente y que obviamente lo podemos inhalar por las vías respiratorias y que nos pueden generar una enfermedad pulmonar, ¿no? Y en el caso nosotros más cuando utilizamos sustancias químicas en los ambientes de trabajo. Prácticamente, pues, aquí tenemos el mismo modelo que es la pirámide de Beers. ¿Y qué pasa? Digamos, a nivel de estudio de todo este análisis de la pirámide de Beers, el 88% corresponde a que las situaciones, cuando se presenta un accidente de trabajo, la responsabilidad de quién es, del factor humano, ¿sí ven? Entonces, el ser humano está inmerso en esas situaciones allá de accidentalidad. Son nuestros actos los que hacen que ocurran las cosas. El 10% corresponde a factores de diseño de ingeniería de las herramientas, de las máquinas, de las cosas, de los escenarios. Y el 2% correspondería a una situación inevitable o natural, ¿cierto? Como en el caso, pues, de un sismo, de un terremoto, la caída de un meteorito, bueno, algún fenómeno natural, una avalancha, alguna situación que pueda pasar que no esté, digamos, bajo control del ser humano, que de una u otra manera, pues, nos puede afectar. Pero el 88% es un factor bastante alto en términos de la accidentalidad que se pueden presentar en las empresas por causa de los actos humanos. Me faltó una de ahí. ¿Qué debo hacer en caso de accidentes en el trabajo o sitio del trabajo? ¿Qué debo hacer? Pues para el caso de Colombia, pues ahí obviamente, como les digo, hay aseguradoras como está Positiva, como está Sura, como hay diferentes aseguradoras. No estamos acá haciendo publicidad ninguna. Sencillamente son procesos en los cuales, pues, lo más importante es proteger la vida, que lo inicial sería brindar los primeros auxilios a la persona, pues, que se accidentó. Es decir, que nosotros debemos tener un conocimiento también, de pronto un pequeño curso en primeros auxilios, en el cual, pues, nosotros podamos brindarle esa ayuda a esa persona que se puede presentar, digamos, una situación deseada en el escenario de trabajo. 2, dice que el trabajador accidentado debe ser remitido al centro asistencial más cercano, y obviamente, pues, eso ocurre no solamente en cualquier, digamos, localidad o ciudad de Colombia, sino a nivel internacional. Inmediatamente pasa la situación, tenemos, pues, que identificar cuál fue la situación y, por favor, trasladarlo al lugar más cercano posible. Y el tercero, pues, informar a su jefe inmediato la ocurrencia, pues, del accidente. Nosotros no somos médicos, nosotros no somos abogados, nosotros no somos sencillamente un compañero de trabajo o nosotros mismos que nos podemos afectar. Estamos haciendo el protocolo, primeros auxilios, remitirlo a un centro asistencial e informar, ¿cierto? Para el caso. Esto es importante tenerlo en cuenta y saberlo porque casi siempre las aseguradoras se basan en eso, para el tema de lo que son las ARL, ¿cierto? Administradoras de riesgos laborales, cuando nosotros hacemos una afiliación a nuestros trabajadores, o nosotros cuando nos afilian, las ARL están pendientes de todo este proceso, porque de una u otra manera, si no lo hacemos
el protocolo como debe ser. Las ARL se pegan de ahí para decir, no vamos a responder, no vamos a indemnizar, no vamos a pagar absolutamente. ¿Cómo se investigan las causas de las enfermedades laborales? Entonces, la enfermedad laboral en la ley 1562 también pues está emanada, o está descrita, perdón, como la que es contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o al medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, ¿cierto? Entonces, nosotros acá en Colombia tenemos algo que se llama el Decreto 1477 del 2014, se llama la tabla de enfermedades laborales. También se las voy a compartir para que por favor ustedes la consulten. Las enfermedades pueden ser osteomusculares, ¿cierto? Enfermedades pulmonares, enfermedades de diferente índole, que de una u otra manera la enfermedad viene siendo progresiva, ¿cierto? Se adquiere en el trabajo cuando las condiciones no son, digamos, idóneas, no son adecuadas y sencillamente nosotros pues, estamos expuestos a estos riesgos que de una u otra manera pues, nos van a afectar nuestro bienestar. Dice también que una enfermedad es todo estado patológico que permanente o temporal que se produce como consecuencia de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o en el medio en que se ha visto abocado a trabajar, ¿cierto? Entonces ya pues que nos dice ahí que es prácticamente el resultado del lugar donde yo me trabajo y también cómo me desempeño, ¿cierto? Adicionalmente, pues esta tabla es el decreto 1477, allí está pues todo el listado de lo que es las enfermedades respecto a los riesgos, algunos valores límites permisibles, de lo que habla a veces los aparatos de medición con los que a veces se puede medir los diferentes factores de riesgo y podemos saber qué sustancias o qué situación está exógena, está afectando la salud y la integridad de los trabajadores. Bueno, una enfermedad ocupacional, pues obviamente puede ser como la hipoacusia, como la dermatitis, como la lumbalgia, como la silicosis, ¿cierto? Son enfermedades también, algunas como el estrés laboral, la depresión, la ansiedad. Obviamente, todas estas son situaciones en las cuales nosotros pues estamos expuestos, ¿cierto? Más que todo en el trabajo joyería, nosotros desarrollamos actividades dentro de un puesto de trabajo en el cual pues estamos horas sentados, ¿cierto? Frente a un puesto de trabajo, con una silla, ¿sí? Y allí de pronto desarrollamos movimientos repetitivos, movimientos que de una u otra manera nos van a afectar nuestra salud, nuestro sistema osteomuscular, que para eso, pues obviamente ya existe también normativa, en el caso en Colombia, como se llaman las GATIZO. Las GATIZO son las guías técnicas, si no recuerdo mal, guía de asistencia técnica en salud ocupacional, que son como 10 GATIZO, en las cuales pues hay diferentes especialidades y las cuales pues son herramientas o instrumentos que yo puedo valer para poder aplicar y minimizar esas situaciones en mis espacios de trabajo, en mis ambientes, en mis escenarios. ¿Listo? Bueno, pues hasta aquí que hemos visto, prácticamente, hasta aquí en resumen lo que hemos visto es el concepto de aplicación, el concepto de procedimientos, el concepto de seguro, el concepto de trabajo, de salud, de condiciones de trabajo, de ambiente de trabajo, de forma de organización del trabajo, de salud ocupacional, de accidente de trabajo, de incidente de trabajo, de enfermedad laboral. En resumen, pues eso está planteado en la ley 1562 del 2012, también está la tabla de enfermedades que es el decreto 1477 del 2014 y la cartilla de investigación de accidentes o accidentes que para el caso de esta ARL eso no tiene nada que ver. ¿Qué actividades hay que desarrollar? Pues elaborar un plano del taller según las especificaciones. Ahorita les voy a dar las especificaciones para elaborar el plano del taller de cada uno de ustedes. Entonces, todo esto que hemos hablado, ¿qué tiene que ver con joyería? A ver, ¿qué tiene que ver con joyería, compañeros? El tema de la aplicación, ¿qué tiene que ver con joyería? Compañeros, ¿aló? ¿Me escuchan? Maestro, Sí. pues todo es, digamos, es un grupo de normas que debemos aplicar en el momento de, digamos, del trabajo. Es que nosotros los, digamos, los directamente afectados, pues vamos a ser nosotros los trabajadores, ¿no? Ya seamos dueños o que trabajemos en una joyería. Desempeñemos pues, los trabajos diferentes, la soldadura, el hacer soldaduras, el fundir
el fundir metales, el de capar con ácidos, ¿no? Esto pues nos va a llevar a una empresa sólida, construida, a unas normas de seguridad que o sea, le van a beneficiar a uno y a nuestros trabajadores si pues tenemos trabajadores, ¿no? Claro, listo. Bueno, digamos en temas de salud, ¿qué tiene que ver con la... Listo, bien. ¿Alguien más en temas de salud que tenemos que decir que eso tiene que ver con la joyería? ¿Será que la salud tiene que ver con la joyería? Sí, profe. Absolutamente todo lo que ha dicho es aplicable al ambiente de la joyería. Y en temas de salud ocupacional, y en todos los riesgos pues, químicos, físicos que ha mencionado que se pueden presentar. Listo. Profesor, siempre es importante e indispensable la seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque pues así como nosotros estamos en este ambiente de trabajo, tenemos que tener todas las áreas completamente organizadas, muy marcadas. Adicionalmente, asimismo, pues para nosotros en cuanto a los químicos también es importante tener todas las adecuaciones que son ya nuestras opciones, como es las máscaras, como es los guantes, como es toda la prevención que es ya indumentaria. Es supremamente indispensable porque pues también es salud, todo el tiempo va a ser salud. Listo, Diana. Ahí espera, ahí le estaba pidiendo la palabra. Bueno, profe, pues tiene que ver con absolutamente todo, porque la joyería, como lo diría yo, lo dije una vez, es una profesión peligro. Tenemos cantidad de riesgos en nuestra diario vivir y nuestro diario qué hacer, porque tenemos riesgos de todo tipo. Es más, tenemos riesgos de ambiente, de locación, químicos, físicos, biológicos. O sea, el riesgo que tenemos en nuestra profesión es inminente. Entonces, creo que tiene que ver con todo lo que es la salud propia y la de los demás, porque también inclusive uno afecta el entorno en que está operando también. Entonces, tiene que ver absolutamente todo. Perfecto, listo. Entonces, Alfonso Baza nos está pidiendo la palabra. Claro, sí, Jorge, buenas tardes para todos, a mis amigos, a todos mis compañeros. Realmente nosotros le restamos importancia a la seguridad industrial que tenemos nosotros en nuestros talleres. Nosotros manejamos unos ambientes muy contaminados con químicos y contaminamos a todos los que están en los locales comerciales. Por lo menos yo vivo en Cartagena y en Cartagena estamos en unos ambientes malsanos en todos los talleres porque son unos espacios muy reducidos y poca ventilación. Entonces realmente ojalá este curso nos sirva para hacer una campaña para todos los compañeros, cómo aprender a ventilar algunas recomendaciones para ventilar los talleres, para rotular todos los químicos que nosotros manejamos. Y de hecho, así pues estamos cuidando nuestra salud. Gracias. Listo, Alfonso, muchas gracias. Edgar Acevedo. Sí, señor. Como dijeron los compañeros anteriormente, pues esto es una industria y tiene bastante peligro. Entonces, lo que estamos viendo en este curso básicamente son los lineamientos o directrices que nosotros debemos tener en cuenta para trabajar de una manera organizada y prevenir accidentes. O sea, debemos promocionar y prevenir los accidentes con esta capacitación que estamos recibiendo básicamente. Gracias. Listo, Edgar. Y bueno, no es solamente prevenir, ¿no? Es también poner en práctica, poner en marcha, darle lectura a veces a la normativa. Allí está. Yo sé que nos parece aburrido. Prácticamente lo que yo les estoy mostrando es aparte de lo que está en las normas. Yo sé que la norma es un papel en blanco con una cantidad de letras y de hojas que vemos las 3 primeras hojas y decimos, no, 200, 500 hojas, eso yo no me lo leo. Pero a veces pues hay que darle lectura a ese procedimiento. Está allí.
Más adelante pues vamos a hablar un poquito también de la resolución 2400, que es el Estatuto de Seguridad Industrial, desde el año 1979 ya está, ¿sí? Y allí habla pues de las condiciones prácticamente de seguridad industrial, de los elementos de protección personal, de las adecuaciones en el caso de utilización de pipetas con gas comprimido, del tema de, digamos, altas y bajas temperaturas también, creo que están en el artículo 63, no recuerdo ya, pero pues toca revisarlo, ahorita lo miramos. Y aún así es poner en práctica toda esta normativa que ya está, que hace parte de una actividad, ¿sí? Esto está juzgado y, digamos, reglado para empresas grandes, pero nosotros estamos ahí como pequeña, como mediana, como pequeña artesanal. Ser artesanales no indica que hagamos las cosas mal, ¿cierto? Ser artesanales no indica que es que vivimos de la caridad, no. Sencillamente tenemos que acoplarnos a las dinámicas del contexto nacional, a las dinámicas del sector empresarial, y obviamente así vamos mejorando la calidad de nuestros procesos y obviamente pues la calidad y bienestar de nuestros trabajadores. Bueno, vamos a continuar. Listo, entonces cuando hablamos prácticamente del concepto de salud, ¿es bienestar de quién? Pues de nosotros, las personas, los joyeros que trabajamos. Las condiciones de trabajo, pues son todos esos talleres, los métodos de trabajo en interrelación con los trabajadores, ¿cierto? Esas condiciones de trabajo es cómo desarrollamos las cosas, cómo las hacemos, ¿cierto? Los ambientes de trabajo son talleres y la locación es el lugar en general, ¿cierto? Cómo tenemos dispuestas las cosas en ese ambiente de trabajo, ¿cierto? La forma de organización del trabajo, ¿cierto? Los métodos de hacer las cosas, las prácticas de trabajo, cómo desarrollamos las actividades, cómo tengo distribuido en planta mi lugar de trabajo, si es por una línea de producción, cómo yo hago esa aplicación de mi entorno en el tema de hablando de tiempos y movimientos, si es que tengo de un extremo a otro extremo las áreas, sí, o sea, tengo que hacer una distribución total de esos escenarios para poder desarrollar nuestras prácticas. Salud ocupacional, el bienestar de los trabajadores, los joyeros en sus ambientes de trabajo. Nosotros, porque lleguemos a nuestro taller, no es que vamos a llegar a la cueva, ya mejor dicho, a la época de primitiva, trabajar en una caverna, no. Quitémonos eso de la mente, tenemos que generar un ambiente. Generarlo es contribuir para que eso sea de esa manera, ¿sí? Para que sea agradable, que nuestros empleados, que nosotros mismos nos sintamos bien con nosotros, que no nos dé pena de pronto hacer algún día, invitar a un cliente y decirle, venga, entre y dése un recorrido por lo menos por la instalación. Así el cliente no toque el puesto de trabajo, pero por lo menos se da cuenta de decir, acá tienen el tema organizado, o sea, esto es una vaina, o sea, nosotros a veces cobramos por nuestras joyas y cobramos por nuestra marca y nuestra empresa, pero nos olvidamos del lugar donde fabricamos. Y ese lugar de donde fabricamos es de los lugares más importantes porque allí prácticamente nacen las ideas, ¿cierto? Allí nace todo el proceso creativo, nace todo ese proceso de fabricación y que obviamente pues nosotros estamos allí más de las horas de nuestra vida sentados al frente de esos escenarios, inhalando gases, inhalando vapores, inhalando suciedad. Entonces toda esa situación es lo que nosotros estamos llamados a mejorar. Accidente de trabajo, pues obviamente salud, bienestar y vida. Incidente, actos, condiciones, forma de organización del trabajo, salud, bienestar y vida. Entonces las actividades para, la sesión del día de hoy es elaborar un planito según las especificaciones. Las especificaciones están acá, ya ahorita en el grupo del WhatsApp se las voy a compartir con mucho gusto. La idea es que ustedes en una hojita, llámese a pequeña escala, si escala reducida, puede ser que un centímetro equivalga a un metro, como ustedes lo quieran llamar, a la escala que ustedes lo quieran llamar, válgase de papel milimetrado, de una hoja de examen cuadriculada o en una hoja en blanco, vayan haciendo su planito, ¿cierto? Donde ubiquen las áreas y accesos de desplazamiento del espacio del taller, ubicar los bancos de trabajo, mobiliario interno, silletería, entre otras. Entre otras podemos hablar de vitrinas, exhibidores, otros elementos, ubicar máquinas, herramientas, equipos usados y demás dentro del taller, ubicar área de tratamientos químicos si la hay, ¿cierto? Porque hay joyeros que no tienen esas áreas, sino sencillamente hacen sus procesos todo en el puesto de trabajo.
cada puesto de trabajo pues debe tener como unas funciones, ¿no? Y obviamente nuestra mesa de trabajo tiene que tener unas funciones muy puntuales, en el caso del calado, en el caso del limado, del lijado, también a veces del engaste, ¿cierto? De pronto también a veces de temas de brillo cuando hacemos un proceso con Foredon, o bueno, cosas muy puntuales, pero en ese lugar precisamente no podríamos desarrollar actividades en temas de soldadura, en temas de fundición o en temas de tratamientos químicos. No es recomendable, hay joyeros que lo hacen, pero no es recomendable. ¿Por qué? Por temas de salud, por temas de cuidado y por otras situaciones. A veces nos da pereza levantarnos, nos da pereza hacer ese proceso, pero hay que hacerlo de manera obligatoria porque pues no son buenas prácticas, son situaciones inadecuadas y la idea es que aquí apliquemos los procedimientos seguros en el trabajo. Adicionalmente, pues en el plano es importante que se ubiquen los conductos o áreas de ventilación, también el área de almacenamiento de materias primas o insumos, entre otras, área de localización del botiquín o botiquines e implementos de emergencia, ¿cierto? A veces en talleres de joyería no hay ni siquiera un botiquín, ¿cierto? No hay ni siquiera, pero es importante tenerlo. Ubicar el área de localización del extintor o extintores. Para eso también al final de la sesión vamos a tener una charla con Luis Rojas, que les decía que hace parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tabio y Cundinamarca. Él nos va a detallar un poco más el tema de manejo de extintores y las clases y los tipos de extintores que existen. Y obviamente pues ellos son expertos en el manejo y control de incendios, digamos, y del fuego, ¿no? Ubicar áreas de ventanales, puertas y demás relacionados al espacio total del taller. Ubicar área fuente generadora de calor, redes GLP, oxiacetileno, y otras, ubicar área fuente de agua si existen, ubicar área de vertimiento, área de vertimiento de aguas hervidas o residuales, ubicar área de localización de elementos de protección personal, ubicar los baños, en el caso si existe también, sanitario, lavamanos, duchas o bodegas, ubicar canecas de depósito de residuos y su clasificación, otras que considere pertinentes, delineación, señalización referente a su taller. Yo sé que esto nos parecerá cansón, pero esto no es una tarea para el profesor, esto es una tarea para ustedes, ¿cierto? Para sus espacios, para sus talleres, que hace parte como una primera base, ¿cierto? Para que ustedes empiecen a organizar sus escenarios de trabajo, para que tengan control de los procesos que aquí se desarrollan y cómo es toda esa trazabilidad que le hacen, digamos, a los residuos o las materias primas que se utilizan, llámese sustancias químicas, llámese, digamos, desperdicios de ceguetas, de lijas, de felpas, etcétera, cómo se hace esa trazabilidad de cucharetas, etcétera, ¿sí? Entonces, esto se lo voy a compartir al grupo de WhatsApp, a las personas pues, que están inscritas en la formación. A veces nos preguntamos, pero a mí solo me interesa la producción, ¿cierto? A mí solamente me interesa la rentabilidad, o sea, ¿qué voy a ganar con mi negocio de joyería? El resto, a veces a nosotros no nos interesa eso, ¿cierto? Eso como que no nos preocupa, no nos mueve. Pero si es nuestro hijo el que está trabajando allí, si es nuestra esposa, si es nuestro esposo, si es nuestro papá, nuestro hermano, nuestra hermana, ¿cierto? Si son los que están trabajando allí, ¿será que tampoco nos interesa? O si soy yo mismo, ¿será que no me quiero tanto para decir, oiga, no puedo generar un recurso y mejorar este espacio? Entonces, a veces pasa eso. Cuando hablamos de ese proceso productivo, pues tenemos que hablar de producción. Y los factores de producción, pues están aquí contemplados. Son 4 factores: la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. Esos factores de producción están inmersos en todos los escenarios de un trabajo, de una empresa, y hacen parte, pues, de ese componente que nosotros conocemos como empresa. La tierra dice que comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en los procesos productivos, por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para la edificación, los recursos minerales, el oro, la plata, el acero, así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc. Entonces eso corresponde a la tierra. Todos los recursos naturales que pueden ser utilizados para el proceso productivo. Entonces prácticamente para nosotros nuestra materia prima está considerado pues en esa fuente de producción como la tierra, como esa materia prima, y obviamente también como ese escenario, ese lugar donde tenemos nuestro taller, llámese un local, llámese de pronto la adecuación dentro de una vivienda, de ese lugar de joyería, pero pues obviamente hay que tener ciertas condiciones y ciertas características porque pues hoy por hoy no se puede manejar ese mismo concepto que se manejaba en la antigüedad, pues de taller en casa, ¿cierto? Porque pues obviamente hay unas restricciones a nivel de seguridad que obviamente debemos conocer y debemos evitar que pase, ¿cierto? El trabajo, pues es el tiempo
que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor o de un investigador o las horas de clase de un profesor son todos ese factor productivo. Ese factor trabajo son esas horas, ¿cierto? Entonces yo, ¿cómo le pago a mi empleado? ¿Cómo me deben pagar a mí? ¿Cierto? La única manera se debe medir es por las horas de trabajo, ¿cierto? Pero las horas de trabajo puntuales, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasa? Unas personas dirán, yo no le puedo pagar a mi trabajador porque se siente en la mesa a mirarme o a mirar las herramientas 8 horas o a mirar para el techo. El tema de joyería se maneja a veces también por producción, ¿cierto? Hay diferentes modalidades, de pronto en otros países determinarán la normativa o el nombre con otros términos. Acá se llama al destajo, se llama por producto, bueno, tiene diferentes aplicaciones la designación, pero en sí corresponde a que yo le pago a mi empleado por lo que él produzca, ¿cierto? Por la cantidad de piezas generadas, por cómo él desarrolla esas actividades, en cuánto tiempo, y son conceptos que hablaban arriba. Vea que cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, cuando hablamos de procedimientos seguros, no estamos hablando otra cosa diferente que de joyería, estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos productivos, estamos hablando de herramientas, vamos a hablar de maquinaria, vamos a hablar de impactos, vamos a hablar de riesgos, vamos a hablar de insumos, de materias primas que están inmersas en ese ambiente, en ese lugar de trabajo donde desarrollamos nuestras actividades. Capital, el capital dice que comprende los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios, así como por ejemplo tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores. Prácticamente pues el capital son todas esas herramientas, insumos, herramientas, máquinas, equipos que tenemos en nuestros ambientes de trabajo, ¿cierto? Que de una u otra manera, si ustedes ven esta imagen, se ve hasta como bien agradable, ¿no? Como organizado el tema. Y podemos decir, oiga, allí podemos cuantificar por lo menos en esa imagen y decir que hay unos 4 laminadores, hay, bueno, un taladro de pedestal o taladro de árbol, hay unos Foredon, hay tantas mesas de trabajo, ¿sí? Hay unos tableros de herramientas, hay un tablero, está como organizado el tema, ¿cierto? Como que no hay en el piso nada que obstruya, se ve como organizado, hay como unas gavetas, unos cajones, en fin, hay una serie de cosas, creo que hay hasta sirena o cámaras de grabación también, hay una sirena como la parte de arriba y hay una cámara, una videocámara al lado, hay un área de salida también, hay una serie de cosas que nosotros podemos decir, bueno, ahí hay un lugar en el cual pues hay una serie de bienes, ¿cierto?, que los utilizamos para desarrollar esos procesos productivos, ¿cierto? Así que, por ejemplo, nosotros podemos definir toda la cantidad de herramientas y equipos que tenemos en nuestro taller, ¿cierto? Que aún consideramos que tenemos. Y la tecnología pues se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que nosotros desarrollamos para fabricar ese producto que nosotros conocemos como joyas. Entonces, no solamente son los equipos, sino también son los conocimientos. La parte tecnológica también son los conocimientos. Hay joyeros que son más experimentados en unas prácticas que en otros, ¿cierto? Unos son especialistas en la parte de bulir, otros en la parte de engaste, otros en la parte pues, de modelado 3D, otros en la parte de manejo de equipos de prototipado, el interfaz del software, digamos, al manejo de la prototipadora, porque una cosa es modelar y otra cosa pues es imprimir los modelos, ¿no? Entonces, cada quien se especializa en un fuerte y obviamente puede que hayan joyeros que son pues, expertos en muchas áreas, en muchas líneas, pero pues obviamente el tiempo no nos da para especializarnos en todas. A veces nos toca especializarnos en una, hay, digamos, personas que son especializadas en otras, pero ese conjunto de conocimientos es prácticamente lo que se conoce como el factor de producción de la tecnología, que nos permite a nosotros que solucionar problemas para modificar, digamos, dar soluciones a las necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Y este factor es de los más importantes prácticamente hoy a la fecha en las empresas, ¿no? El factor tecnológico, que es los conocimientos que yo tenga en los procesos productivos, el desempeño que yo tenga, el conocimiento del desempeño, que es obviamente la tecnología, lo que es todo el tema del manejo software, que no podemos decir que está desplazando lo que es el modelado en cera manual, porque pues obviamente cada proceso tiene su razón de ser, pero sí de pronto tecnifica un proceso en el cual pues yo tengo la réplica y puedo imprimir o puedo mecanizar mi pieza de muchas, digamos, de una manera mucho más rápida, ¿cierto? Y de pronto hacerle ciertas modificaciones a medidas en cajas, a medidas en los chatones, en fin, etcétera, en diferentes situaciones.
Acá dice que obviamente la tecnología tiene un aumento en la parte de la productividad y los factores y obviamente la capacidad de crecimiento de las empresas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente la tecnología entra a hacer como ese apalancamiento de productividad de gran auge en la industria de la joyería, y pues hoy por hoy en la industria de la joyería es todo el tema software y todo el tema pues, de prototipado y el modelado virtual. Cuando hablamos también de producción, el concepto en la industria de la joyería y obviamente a nivel general en muchas industrias, la joyería prácticamente transforma insumos y transforma materias primas y las convierte en productos. Convertimos en joyas, convertimos en cadenería, en pendientes, en fin, en diferentes accesorios, en los cuales aprovechamos los recursos y las materias primas, o sea, lo que nos da la tierra, el oro, los metales, metales preciosos, oro, plata, platino, etcétera, los metales que se utilicen, los minerales gema, esmeraldas, diamantes, rubíes, zafiros, turmalinas, etcétera. Todos los minerales gema que se utilicen los aprovechamos para desarrollar estos productos que nosotros ponemos para solventar esa necesidad, ese deseo, esa situación de bueno, llámese de gusto, llámese de poder cristalizar un elemento en una situación y poderle brindar, digamos, solventar esa necesidad de ese cliente. Nosotros también, dentro de la producción de joyería, desarrollamos no solamente trabajos a gran escala, digamos, hablándolo en procesos productivos, como inicialmente se pasó con el proceso de la joyería casting, y después como que viene evolucionando el tema del modelado 3D, sino anteriormente pues lo desarrollamos de una manera manual. Entonces la pregunta a veces que nos hacemos es, pero si yo solo trabajo de manera manual la joyería, entonces, o sea, no utilizo equipos de gran capacidad, no tengo de pronto vacuum, no tengo de pronto inyector de cera, no tengo vulcanizadora, no hago todos estos procesos que a veces se desarrollaban en la joyería en un tiempo y que hoy han sido de pronto no desplazados, pero sí han sido como que revolucionando el proceso a nivel de que se han eliminado ciertos procesos para poder darle cabida a otras tecnologías, pero hay talleres que aún hoy en día se desarrollan los productos de manera manual, ¿no? Podríamos decir que de manera artesanal, lo llamamos es porque decimos, no, es que lo hacen netamente los artesanos, pero el término es manufacturar, se hace con temas de hecho a mano, ¿cierto? Todo el proceso en el cual pues, nosotros desarrollamos todo el proceso de fundición, calamos, limamos, lijamos, embutimos, bueno, hacemos una cantidad de técnicas que tenemos en el armado, ¿sí? Y que las reemplazamos allí y las aplicamos allí en el metal para obtener esas piezas decorativas, o esas piezas de lujo que nos han pedido. La manufactura, pues, está vinculada al concepto de hecho a mano, porque pues obviamente se remota a tiempos atrás, y obviamente también se conoce como industria secundaria, es decir, que la manufactura está englobada como una variedad enorme, como la artesanía, la alta tecnología, entre otros, aunque generalmente en términos aplica para referirse a la producción industrial que transforma materias primas en bienes terminados. Acá hay una frasecita importante en la línea verde de abajo, digamos donde está en blanco, dice la manufactura no se escapa de la regulación del gobierno. Entonces, no porque nosotros hagamos 10 joyas, 20 joyas, 50 o 100 joyas al mes, decimos, no, es que nosotros tenemos un trabajo muy pequeñito, no hacemos sino tanta cantidad. O sea, eso no nos exime a nosotros del cumplimiento de la norma, porque de una u otra forma estamos haciendo procesos que contaminan el ambiente, que contaminan nuestra salud y que obviamente ponen en riesgo la integridad de las personas. Entonces, eso es importante conocerlo. Aquí tenemos también que la manufactura, pues, es prácticamente en la que se incorporan y transforman, pues, no solamente herramientas manuales, sino también se incorpora, pues, utilización de maquinaria y equipo, ¿cierto? Cuando se incorpora esa maquinaria de equipo, pues da un proceso de rapidez en las tareas y obviamente eso se manifiesta directamente pues, en la productividad. Adicionalmente, pues la manufactura nos permite a nosotros tener un nivel de control y inspección de cada una de las piezas de manera individual, ¿cierto? No está ligada a la producción de la manufactura, es prácticamente que están vinculadas una con otra. Lo que pasa es que a veces pensamos que nosotros desarrollamos solo pequeñas cosas
de manufactura, pero a veces en los talleres nosotros también recurrimos a técnicas adicionales como el modelado. De pronto el vecino, el amigo tiene la prototipadora y mandamos modelar allí las piezas y nosotros venimos y acabamos, ¿sí? En fin, entonces nosotros también aplicamos varios procesos y técnicas a la hora de fabricar nuestros productos. La pregunta es, ¿para qué entonces se debe entender o tener en cuenta la salud y seguridad en el trabajo? SST significa salud y seguridad en el trabajo. De pronto para las personas que no están familiarizadas con ese término, con esa sigla, ¿para qué se debe tener en cuenta en la producción manufacturera de piezas de joyería? ¿Para qué se debe tener en cuenta? Pues sencillamente la seguridad y la salud en el trabajo tiene como requisito, como objetivo, obtener las mejores condiciones del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en la actividad laboral y su protección de los riesgos existentes en el trabajo. Es decir, que yo cuando trato bien a mis empleados, que es mi cliente interno, cuando trato bien a las personas que me colaboran, pues sencillamente yo lo mínimo que espero es que haya una buena productividad, que haya un buen desempeño en las actividades de trabajo. Las personas pues que no se acoplan a ese modelo, a ese sistema organizacional en las empresas, en mi pequeño taller, pues sencillamente dice, bueno, no debe estar buscando otras expectativas, no ha evolucionado hasta ese concepto, ¿cierto? No podemos juzgar a nadie porque sencillamente cada quien viene con una experiencia, con un bagaje totalmente diferente y obviamente con unas vivencias totalmente diferentes. Lo que sí podemos hacer es tratar de vincular esas experiencias para construir un colectivo y generar pues que las empresas sean seguras, que generen unos ambientes seguros, que obviamente tengan un buen goodwill y que obviamente pues cumplan la normativa nacional, que no impacten el entorno y que obviamente pues generen buenos y mejores pues digamos empleos a los trabajadores. Adicionalmente dice que el objetivo de la salud y seguridad en el trabajo es mantener a los empleados sanos física y mentalmente y satisfechos pues con la labor que realizan, ¿cierto? Estas imágenes que les muestro son de cursos que se han impartido en la región de Tolima con algunos grupos de formación, pues obviamente no son ajenos a un proceso que se desarrolla en cualquier taller de joyería, pues obviamente cada quien con la tecnología y los recursos que tiene a su disposición. Bueno, acá hay algo importante que hay que aclarar, que es que en el año 1950 la definición del concepto de salud solamente se hablaba del estado puramente físico y después se amplió el término de salud general en estos tres concepticos que están en la línea azul. Dice que es el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, el estado fisiológico y la perspectiva biológica y social. Es decir, que tenemos que tener tres elementos importantes para tener a nuestros trabajadores con todas las condiciones. Dice que hay una triple asociación entre el sujeto, que es el huésped, ¿cierto? El agente, que puede generar pues el síndrome, y el ambiente, que son pues los factores. Allí están vinculados estos tres elementos. Cuando hablamos de integridad personal, estamos hablando prácticamente del conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano y a su existencia, pues obviamente estar en un estado de bienestar, de plenitud. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor físico o daño a la salud. No porque yo no le pegue a una persona, no porque yo no la trate mal, sencillamente no puedo decir que no la estoy afectando. Puede ser que con los actos que yo haga dentro de mi ambiente de trabajo lo esté afectando, ¿cierto? Con los tratamientos que yo haga de químicos, con el mal manejo de las sustancias que haga, con los actos y las condiciones, lo puedo estar afectando. Entonces, son situaciones que yo debo prevenir y eliminar en mis comportamientos. ¿Listo? Entonces, el individuo o sujeto es nuestro trabajador operario y nosotros mismos como joyeros. Y debemos tener en cuenta estos tres elementos: el estado de adaptación al medio, el estado fisiológico, la perspectiva biológica y social. Entonces, esos son los tres elementos prácticamente en consideración general de salud. La adaptación al medio, pues obviamente corresponde a todas las situaciones culturales y sociales que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de, digamos, de evaluar una persona, ¿cierto? ¿Esto para qué nos sirve? Hasta para el mismo tema de poder saber a quién contratamos y a quién no. Estado fisiológico es prácticamente saber que, como a veces lo decimos ahorita, pues voy a recordar, al carro hay que echarle gasolina, ¿no? Porque pues obviamente un vehículo sin gasolina pues no anda. Entonces, a veces nosotros le exigimos al empleado, pero no le preguntamos, oiga, ¿usted ya almorzó, hermano? ¿Usted sí? Entonces, una persona que no tiene estas condiciones, pues sencillamente no se va a desempeñar bien en el trabajo, no va a desarrollar bien su tarea
pues obviamente no va a rendir, ¿cierto? De una perspectiva biológica y social, pues que ya ahorita pues la vamos a ver aquí. Entonces, cuando hablamos del ser humano, pues prácticamente lo disgregamos en varios sistemas, que los sistemas, pues esto ya viene en tema desde hace mucho tiempo atrás, desde la historia de la humanidad, y es prácticamente que estamos cubiertos por piel, uñas, ¿cierto? Y pelo. Eso es prácticamente lo que vemos nosotros del compañero. Pues ahorita no vemos sino la pantalla, la virtualidad, pero pues cuando estamos en la presencialidad, eso es lo que vemos, ¿cierto? No vemos más allá de una visión muy rápida, pero allí prácticamente esa piel, ese tejido, es esa barrera protectora, ¿cierto?, de lo que está dentro, ¿cierto? Y esa piel, ¿qué hace? Pues regula la temperatura mediante la sudoración, amortigua los impactos físicos, pero los impactos hasta cierta dimensión, ¿no? O sea, no es que decimos que no voy a impactar contra una pared, entonces la piel me amortigua, no, porque es hasta cierta capacidad. Linfático e inmunológico, ¿sí? Viene el otro sistema, que es prácticamente la cubierta interna o la barrera. Prácticamente aquí viene todo el proceso donde se generan toda esa situación de anticuerpos y obviamente el cuerpo responde con diarrea, con fiebres, con situaciones a ciertas enfermedades, con dolor de cabeza, con náuseas, con vómito, a ciertas situaciones exógenas que nos afectan, ¿cierto? Tenemos también el sistema esquelético como una estructura pues móvil, todo lo que es el sostén del cuerpo, ¿cierto? Lo que nos sostiene, el sistema muscular, que es esa fuerza, la potencia, lo que nos permite generar ese movimiento, ¿cierto? Toda la parte pues, de nuestros músculos. El sistema nervioso es toda esa ramificación donde está generada la conciencia, la creatividad, el control de movimientos y la parte sensorial. Ya pues que nosotros, cuando tenemos un momento creativo, nuestro sistema nervioso es el que está funcionando, la parte creativa, la conciencia, ¿cierto? El control de los movimientos y la parte de los sentimientos también es prácticamente nuestro sistema nervioso que está en juego. Sistema digestivo procesa pues los nutrientes, da energía a los demás sistemas. El sistema urinario pues elimina las toxinas de la sangre y pues obviamente de los líquidos que nosotros ingerimos a través de, pues, digamos, del proceso de alimentos. El sistema reproductor permite pues la procreación y la fecundación y la vida y pues obviamente la continuidad del ser humano en este planeta. El sistema endocrino dice que produce las hormonas y está ligado al sistema nervioso. Obviamente son importantes porque aquí se generan prácticamente la relación de unos sistemas con otros. Nosotros no somos un ser aislado, sino somos un ser sistémico por varios elementos internos en un solo cuerpo, ¿cierto? Llámese mujer, llámese hombre. Claro que hoy en día ya se está hablando de otras, digamos, géneros. Entonces es importante aclarar que nosotros somos una sola persona con un solo sistema y tenemos pues toda serie de encadenamiento que una cosa afecta a la otra. El sistema cardiovascular dice que facilita la circulación sanguínea oxigenada por los nutrientes para los demás órganos, y el sistema respiratorio dice que transporta el aire desde y hacia los pulmones en una función secundaria para el sistema de vocalización. Aquí tenemos adicionalmente que el concepto de salud ocupacional prácticamente influye, o digamos el factor más importante, como hablábamos de tierra, ¿se acuerdan? Hablábamos de capital, hablábamos de trabajo y hablábamos de tecnología, ¿cierto? Prácticamente el trabajo, ahí estamos hablando de los trabajadores, de las personas, es el recurso humano, es el más importante de todos los factores productivos, por lo cual debe cuidarse con especial dedicación. Si nosotros nos extinguimos del planeta, quedan las máquinas, queda la tierra, quedan los metales por ahí botados y no queda absolutamente nada. Toda esa historia de joyería, todo ese tema queda en no sabemos qué, pero dejamos de existir. El factor más importante es el ser humano. Para el caso en Colombia está la Ley 100 del 93, donde está prácticamente regulada todo el sistema de afiliación a salud, a pensión y a ARL. También se las voy a compartir. No vamos a extendernos a hablar, que obviamente es un tema bastante largo, pero es importante que le echen una revisadita al tema. En algún momento, de pronto más adelante, si ven, haciendo una presentación de eso. Bueno, y hasta aquí resumimos lo que hemos hablado. Prácticamente hemos hablado de los factores de producción, tierra, trabajo, capital y tecnología, producción, la definición de manufactura,
que dijimos que la salud y seguridad del trabajo estimula la pertinencia de la producción al mantener a los empleados sanos física y mentalmente, socialmente satisfechos con la labor que realizan, el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, el estado fisiológico, el estado biológico y social. Nombramos los 8 sistemas corporales y de pronto sus funciones principales. Hablamos también pues de que el recurso humano es el más importante de todos. ¿Y esto qué tiene que ver con joyería? Todo esto. O sea, todo esto lo tenemos que relacionar con nuestro tema, ¿cierto? El factor de producción, la tierra, trabajo y capital, pues con que contamos con nuestro trabajo y debemos identificarlos y valorarlos. O sea, tenemos que en nuestro trabajo saber dónde están, cuál es ese trabajo, cuál es ese tierra, cuál es ese capital y cuál es esa tecnología. Hay que identificarlos y diferenciarlos y valorarlos, ¿cierto? Valorarlos. Perdón. Ya vamos a mirar. Producción. Entonces, ¿a qué se debe? Al método de fabricación de los productos de gran cantidad de uso de los factores de producción. Y pues manufacturas y métodos de fabricación en pequeña o mediana cantidad de los factores de producción también. Entonces veamos pues que los factores de producción son esos elementos que juegan un papel importante y diferenciador cuando hablamos de producción y manufactura. Manufactura los utilizamos hasta cierta escala y obviamente producción los utilizamos a gran escala. Es decir, que prácticamente podemos decir que el factor tecnología y también de pronto podemos hablar del factor trabajo, o sea, más personas trabajando, y obviamente el capital, que es la parte del recurso económico, pues van a generar una mayor, va a haber una mayor implícito el factor de producción y menor el de manufactura, y viceversa, ¿no? Cuando hay menos trabajadores, menos capital y de pronto menos tecnología o hay ausencia de tecnología, pues el proceso de manufactura entra a jugar un papel importante, digamos, en el proceso. Nosotros tenemos que identificar nuestra empresa de qué tipo está, ¿no? Es una empresa de producción, pues una empresa manufacturera, y obviamente qué es para nosotros dentro de nuestra empresa la tierra, cuáles son esos elementos, cuál es el trabajo, ¿cierto? ¿Quiénes son el trabajo? Somos cada uno de nosotros, la familia, los amigos, quienes están vinculados en esa entidad, el capital, ¿cierto? El recurso con el que tenemos, obviamente, no solamente el recurso económico, hablábamos también pues de los equipos, ¿cierto? De las herramientas, de todo el tema que estábamos nombrando anteriormente, y la parte de tecnología, en el caso que la tengamos, que no solamente hablábamos de lo que eran los equipos, sino que hablábamos también de las habilidades, ¿no? Del conocimiento y del bagaje que tengamos. Adicionalmente, pues tenemos que la labor que se realiza, digamos, en las empresas con el sentido de pertenencia respecto al tema y al autocuidado, es prácticamente evitarnos situaciones como demandas, ¿cierto? Como multas, como que me sellen mi establecimiento, como que me generen más conflictos, ¿cierto? Adicionalmente, tenemos que adaptación al medio cuando hablamos del individuo, ¿cierto? Del tema de la salud. Adaptación al medio prácticamente hablaba de los procesos de organización de mis actividades productivas, de la conciencia de los impactos que genero y que ocasiono en el ambiente. Adicionalmente, el estado fisiológico, para que se mueva el carro hay que echarle combustible. Entonces, yo también tengo que saber que a veces nosotros como empresarios le mamamos gallo a nuestros trabajadores con el salario, y eso no es una mentira, o a veces nos pasa exactamente lo mismo. Entonces, nosotros no podemos ser incoherentes con un proceso en el cual nosotros queremos que nos brindan, digamos, rentabilidad un empleado y nosotros estamos jugando con la papa de esa persona. O sea, hay que tener claro eso. Obviamente, en Colombia hay una normativa que se llama la Ley 1010 y es un tema de protección laboral, en el cual pues hay allí por lo menos 5 modalidades de acoso laboral y una de ellas también pues es digamos, la retención del salario, otra cosa pues es el tema del acoso laboral de diferentes escenarios, otra cosa, la desprotección laboral es también el no afiliar a mi empleado a los riesgos laborales, ¿cierto? Entonces yo lo estoy poniendo en riesgo, ¿cierto? Si yo tengo una persona, un muchacho, a una chica, a una persona o a mí que me contratan en un taller y si no estoy afiliado, o sea, yo tengo que saber primero cómo es la metodología de mi contrato, ¿cierto? Cómo estoy contratado, cuántas horas tengo que trabajar y para qué, ¿cierto? Ahora, no es que llego y lo contrato a un empleado y porque le pago el salario mínimo o le pago 1 millón de pesos o le pago X cantidad de dinero, digo, no, es que él tiene que hacer estas piezas de joyería y apenas salga de aquí, va y me paga los recibos de la luz y del agua al apartamento, y el fin de semana me tiene que llevar al perrito a orinar, y lo cogemos, discúlpenme el término, para que haga el muchacho de los oficios varios, y ese no es el término, ¿no? Cada objeto laboral y contractual tiene unas funciones específicas y una responsabilidad. Eso no se nos puede olvidar en temas legales, y eso
tenerlo en cuenta y aplicarlo, ¿no? El estado biológico y social son las relaciones sociales, hábitos, historial y la trayectoria o trazabilidad. Esto es importante, a veces esto que nombramos acá, ¿para qué nos sirve? Estado biológico y social, relaciones sociales, hábitos, historial y trayectoria o trazabilidad. A veces también nos sirve para saber el desempeño de una persona, cuáles son sus hábitos, dónde ha trabajado, trabajó en la joyería Pepito Pérez, no, allá, mejor dicho, esa persona fue y hizo un incendio, casi quema al uno, casi quema al otro, o sea, sí. Hay que conocer todo todo eso nos sirve a nosotros, son herramientas para poder hacer una selección del personal que va a trabajar en nuestra compañía, ¿cierto? En nuestra empresa. Adicionalmente, pues los sistemas corporales, ¿para qué nos sirve eso? Pues para conocer también, en el caso del protocolo de emergencia, ¿cierto? ¿Qué hacer para prestar pues, los primeros auxilios en caso de accidentes? Pues obviamente que se presenten dentro de las áreas de trabajo. Y obviamente, ¿para qué es importante el recurso humano? Pues para valorarlo, o sea, para saber cuánto yo realmente debo pagar a mis empleados, ¿cierto? Y si está, corresponde a la ley. Y obviamente, así como yo debo saber cuánto le debo pagar, también debo saber hasta dónde le puedo exigir, ¿cierto? Cuantificar la mano de obra dentro de la estructura de una idea de negocio o trabajo. Entonces, hay otra actividad aquí pendiente aparte del mapa, que es identificar los factores de producción en su compañía: tierra, trabajo, capital. ¿Listo? Entonces, esto es importante irlo desarrollando. Ahorita les voy a compartir al grupo de WhatsApp la formación para que ustedes. Y hasta aquí dice, ¿qué llevamos hasta acá de la temática de la formación de aplicación de procedimientos seguros de trabajo enfocado a la joyería? Pues hasta aquí hemos hablado del tema de salud del individuo y ahora vamos a hablar de los componentes de la salud ocupacional, seguridad industrial, higiene industrial, medicina preventiva y medicina del trabajo. Pues obviamente estos son los componentes que hacen parte de la seguridad y salud en el trabajo, que a veces los confundimos, hablamos de un general de cosas, pero obviamente una cosa es la seguridad industrial, una cosa es la higiene industrial, otra cosa es la medicina preventiva y otra cosa es la medicina del trabajo. Que la idea es que acá las diferenciemos, ¿sí? Y no hablemos de riesgos por un lado, no hablemos de generación de impactos por otro lado, ¿sí? O sea, son diferentes, pero se relacionan en algún momento, ¿sí? Y convergen en el proceso pues, de empresa. Bueno, hasta aquí yo creo que vamos a dejar hoy. No sé si tengamos hasta ahí preguntas. Son las 5:30 ya. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, recuerden, a las 6 de la tarde continuamos con la actividad de filigrana. Jorge, con documentación nos envía, ¿cierto? Sí, señor, con mucho gusto. Bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún aporte adicional. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí, señora Piedad. ¿Qué diferencia hay entre producción y manufactura? Porque yo manufactura pienso que es lo que uno está manufactura haciendo. Es hecho a mano. O sea, manufactura, el término es que tú haces las cosas a mano, ¿sí? Pero pues obviamente cuando hablábamos de los factores de producción, que eran 4, ¿cuáles eran esos factores de producción? No sé. Tierra, capital, trabajo y tecnología. Perfecto, compañero. Muy bien. Está concentrado en la charla. Estos 4 factores, cada uno aplica, si yo los utilizo los 4 de la misma dinámica, si yo tengo, digamos, a nivel de tierra, o sea, tengo buen acceso a materia prima, tengo un local propio o, bueno, no sé, un lugar donde tengo mi taller, si tengo trabajo, tengo trabajadores a mi mando o, digamos, a mi subordinación, si tengo capital, que prácticamente tengo mi empresa, mi maquinaria, tengo, pues, digamos, varia tecnología adecuada. Y pues obviamente en el tema de tecnología conozco de los procesos y obviamente voy como a la vanguardia del proceso industrial. Si los aplico todos, ¿de qué estamos hablando? ¿De que tu empresa qué es? ¿Es de producción o es de manufactura? Producción. Exacto. Ahora, cuando yo tengo esos 4 factores, pero solamente de pronto no me alcanza, no tengo local, me toca pagar arriendo, entonces no somos sino 2 trabajadores en un taller, tecnología pues no tengo mucha, pero tengo los conocimientos, pero de pronto no tengo buenos equipos para hacer un prototipado, bueno, X
cualquier técnica que yo vaya a desarrollar adicional. ¿De qué estoy hablando? ¿De una empresa que? Entonces, de manufactura, estoy manufacturando únicamente. Exacto. ¿Entendiste la diferencia de los dos? Sí, y ahora sí. Sí, profe, gracias. No entendía la diferencia. Muchas gracias. Es el alcance de lo que nosotros podemos darle con los elementos que tenemos al entorno. Entonces, bueno, hasta aquí tenemos alguna pregunta. Por ahí decía que no se veía nada, pero no sé de qué horas. Sí, de verdad no se veía nada, ¿de verdad? ¿Qué? No, eso fue cuando ya terminó. No hemos visto toda la presentación y ha sido todo muy claro. Pues por mi parte. Bueno, entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea es, vean, a veces, ¿qué pasa? Nosotros queremos las respuestas ya. La sesión de mañana vamos a hablar de factores de riesgo, ¿sí? Vamos a hablar de los factores de riesgo que están inmersos en nuestros ambientes de trabajo. Vamos a enfocarnos un poquito en el tema, pues, también de higiene industrial, si alcanzamos, si no, se nos va hasta el miércoles, porque la parte de higiene industrial también es ese tema, ¿no? A veces decimos, pero es que una pregunta en algún momento, no sé, creo que acá está Lina Correa, si no estoy mal, en algún momento ella hacía alguna pregunta en algún video de una situación que le pasó a ella en Amalfi y manifestaba que, pues, bueno, X razón, no la voy a decir. Son situaciones que a veces nosotros no tenemos en cuenta, pero que los equipos de medición para el tema de gases, para el tema de manejo de productos químicos, ya los hay. Hay un equipo de medición para el tema de estrés térmico, hay equipos de medición para el tema de iluminación, hay equipos de medición para el tema de vibraciones, para el tema de temperaturas, para el tema de radiaciones ionizantes. O sea, equipos en tema de higiene industrial, hay muchos equipos, hay muchas maneras de usted identificar en un ambiente de trabajo qué está pasando, ¿sí? Si yo no conozco la norma, eso no me exime de la responsabilidad, ¿cierto? Los equipos ya existen hace mucho rato. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hasta ahora en la parte de joyería de pronto lo estamos aplicando, pero eso ya se aplica a muchas industrias. La seguridad y salud en el trabajo, la seguridad industrial, antiguamente llamada salud ocupacional, llegó a Colombia prácticamente hace unos 50, 60 años con el tema de la extracción del hidrocarburo. Entonces aquí fue donde llegó a implementarse en la parte del petróleo de manera fuerte. No, porque digamos, no se ha listado. Y yo no me voy a poner a listar que estoy en clase. Nada. Llegó la salud y seguridad en el trabajo y viene pues obviamente con estándares americanos, que obviamente allá es donde se empiezan a desarrollar estas actividades. Y bueno, nosotros lo que hacemos es traer las normas de Estados Unidos, las normas de España también. Existen en España reales decretos, ustedes de pronto los que han tenido la oportunidad de investigar respecto al tema de riesgos, pues de alguna normativa en España, real decreto, pues obviamente en Estados Unidos también existe una normativa. Y lo que hacemos en Colombia es traerla, darle lectura, traducirla y aplicarla o acomodarla en las situaciones. Hay veces que no aplican ciertas cosas, pero algunas cosas se aplican. El Estatuto de Seguridad Industrial es de suma importancia que lo conozcan, también se lo voy a compartir, para los que no lo tengan, por favor lo leen, léanlo, porque ese estatuto, ahí está prácticamente pues, la base de todo el tema de lo que debemos tener nosotros en la industria, y a partir de ahí se desprenden muchas resoluciones, decretos, leyes que a la fecha pues hemos venido, digamos, actualizando. Después lo que les digo, mañana vamos a hablar del tema de riesgos, seguidamente vamos a hablar de procesos productivos en la joyería con la diseñadora Nora Ortiz. Ella nos va, digamos, a hablar un tema de su experiencia de un estudio de caso que desarrolló en Bogotá con algunas empresas de joyeros en Bogotá, y obviamente nos va allí a contar los pormenores y obviamente tendrán toda la disponibilidad para ustedes hacer preguntas. Nos va a hablar también del tema de las sustancias químicas que manejamos. Yo les voy a hablar de riesgo químico de manera muy general, pero ella va a enfatizar en las sustancias químicas que se manejan en la industria. De pronto habrán aportes, no, yo manejo esta sustancia más, yo manejo esta sustancia, o yo no manejo ninguna de esas sustancias, ¿cierto? Pueden haberla. Vamos a hablar también de lo que es la NFPA 704, que es una norma en la cual se habla del rombo de la seguridad, que se utiliza para el rotulado de las sustancias químicas y obviamente para el transporte y almacenamiento de las mismas, en el cual pues vamos a hablar específicamente de qué se trata eso. Y también vamos a hablar ya no recuerdo si el tema es, vamos a tocar una parte de los residuos y del manejo de los residuos, pero no vamos a hablar de un enfoque amplio de cómo es el sistema, porque realmente la temática no nos da. Después vamos a hablar algo de las 5 S, después viene la charla con
el tema de fuego, que es control de fuego, manejo de extintores, y después viene el tema de la regulación de la normativa legal en Colombia para empresas de 0 a 10 trabajadores o de 10, bueno, la cantidad de trabajadores, con el ingeniero Gabriel Guarín. Entonces, no sé si hasta ahí tengamos clara la temática, no sé si les tengan dudas, preguntas, sugerencias, reclamos. Hola. Curso, ¿qué tendría que hacer? Tranquilo, Jaime, ya eso lo solucionamos luego. Listo. Bueno, de antemano, muchas gracias. Muy buenas tardes, nos vemos trabajé en un también momento. en el sector de la joyería con una